This meeting. Estamos al aire. Muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos la bienvenida a este tercer encuentro de nuestro seminario Enseñar Ética. Hoy tenemos el gusto de tener a nuestra invitada María Lucía Rivera, quien nos va a hablar sobre ética narrativa para la enseñanza de la bioética. María Lucía es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y además tiene una investigación postdoctoral en bioética feminista en la Universidad del Bosque. Es profesora del doctorado de bioética de la Universidad del Bosque y es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es importante mencionar que es miembro de la Red Bioética UNESCO, la Red Mujeres Filósofas de América Latina, REDEM UNESCO, y de la Red Colombiana de Mujeres Filósofas. Profesora, muchas gracias por haber atendido nuestra invitación y nos alegramos por su charla, conferencia y por la discusión que luego vamos a poder tener. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia, particularmente a la profesora Paula Mira y al profesor Sergio por la invitación que me extienden hoy para participar. La charla que tengo planificada para hoy tiene que ver con mi experiencia como persona que estudia filosofía e ingresa a un campo interdisciplinario, pluridisciplinario como la bioética, a hablar sobre o desde una perspectiva filosófica sobre la enseñanza, sobre la ética y sobre la relevancia, digamos, de algunas distinciones importantes que habría que hacer entre lo que usualmente concebimos que es apenas una ética filosófica aplicada y una concepción bioética al respecto. Durante los 7 años que he sido profesora del doctorado en bioética, uno de los espacios que ha estado a mi cargo y que es una particularidad del programa en el que estamos es la existencia de una asignatura que se llama ética o bioética narrativa, en la cual
a las y los estudiantes del doctorado, pero esto también sucede en la maestría, se les solicita, se les pide, se les encomienda como trabajo de un semestre la lectura de una obra dramática, de dramaturgia, de tragedia clásica, Antígona, y se les pide la adaptación e interpretación performática de esta obra. Y esto ha sido una apuesta pedagógica por parte del doctorado que responde a algunas de las razones que espero poder mencionarles hoy durante mi conversación. Dicho eso, simplemente quisiera invitarles a que, si tienen ocasión, en el canal de YouTube del doctorado de bioética hay un par de obras que han realizado las y los estudiantes, particularmente aquellas que se llevaron a cabo durante los semestres de la pandemia, que fueron hechas pues en video y remotamente, que muestran una manera muy interesante de apropiarse y performar o pasar por el cuerpo, como les voy a contar más adelante, una serie de cuestiones filosóficas y bioéticas. Creo que pueden buscar el canal buscando Bioética UN Bosque y ahí debe salir el canal. Y si no, pues yo ahorita me ocupo de buscar el link y enviárselos. Bueno, entonces, perdón. Hablemos un poco sobre lo que significa la bioética narrativa o la ética narrativa en el contexto de la enseñanza de la bioética. Habría que empezar por especificar de pronto un poco el campo que es la bioética como un escenario de enseñanza de ética filosófica o de diálogo con la ética filosófica. Y una de las primeras cosas que creo que es relevante mencionar es que es un campo que es necesariamente multitrans o pluridisciplinar. Es decir, la bioética se compone de una serie de discusiones y de problemas que deben ser abordados de manera compleja por voces y experiencias que no solamente combinan distintas disciplinas como la medicina, el derecho, la filosofía, la psicología, el trabajo social, la antropología, etcétera, etcétera, sino también que tiene que tener en mente los distintos tipos de saberes y los distintos tipos de experticia que a veces no están mediados por la disciplinaridad académica. La bioética surge como una suerte de respuesta urgente respecto de los abusos, digamos, esta es una de las historias de la bioética, ¿no? Respecto de los abusos que en aras de, o en defensa de, o en pro del desarrollo tecnocientífico del conocimiento humano, particularmente relacionado con la salud y con los cuerpos humanos, ciertos abusos y ciertos atropellos que fueron particularmente marcados en la primera mitad del siglo XX, a partir de la experimentación sobre humanos en Tuskegee, a partir de la experimentación en los campos de concentración nazis, a partir de las prácticas cada vez más prevalentes en el avance de la medicina sobre cuerpos sin consentimiento, sin conocimiento, sin aprobación por parte de los sujetos de experimentación, surge la bioética como un llamado a tratar de no solamente conciliar o trazar puentes entre los conocimientos humanísticos como la ética, la teología, el derecho y las ciencias sociales y las ciencias y las tecnociencias como la biología, la genética, la medicina, etcétera, sino muy marcadamente como una manera de ponerle una cota al desarrollo tecnocientífico que con mucha frecuencia amenazaba, digamos, amenaza todavía hoy, con pasar por encima de la dignidad humana y de los cuerpos. Y entonces en este contexto la bioética surge como una iniciativa de establecer un campo de discusión y de deliberación, es decir, no tiene simplemente un interés teórico de dilucidación de conceptos o de establecimiento de categorías, sino que tiene un enfoque eminentemente práctico en el sentido de dar luces para la toma de decisiones y dar lineamientos para la realización concreta de investigación, que es necesariamente multidisciplinar, multiepistémica, multicultural y idealmente pues democrática y abierta en términos de sus mecanismos y métodos de deliberación. En ese contexto, entonces, una de las preguntas centrales que se hace la bioética tiene que ver con la manera en la que los saberes especializados y particularmente los saberes de la medicina establecen unas desigualdades o unas verticalidades complicadas en las relaciones que, a pesar de ser necesariamente asimétricas, no necesariamente son desiguales, como la relación médico-paciente.
Tradicionalmente, digamos, a lo largo de los 2500 años de historia de lo que se llama a sí mismo Occidente, la relación que los médicos han tenido con sus pacientes ha sido una relación de extrema verticalidad, mediada por la beneficencia, es decir, por el interés de producir bien que tiene el médico o la médico respecto de sus pacientes, y caracterizada por lo que se ha llamado el paternalismo médico, es decir, por la creencia de que el saber experto otorga autoridad y capacidad de tomar decisiones por el paciente, que es entendido entonces en este esquema como alguien que no está en capacidad plena de tomar decisiones sobre su propia enfermedad, su propio cuerpo, la manera de, digamos, transcurrir su propia enfermedad. Este paternalismo médico, en términos filosóficos, tiene uno de los problemas que plantea es que sitúa en un plano de desigual agencia al médico y al paciente y limita entonces la capacidad que tienen los pacientes para ser considerados sujetos plenamente autónomos. Y en esta desigualdad entonces se generan unas barreras comunicativas y unas barreras interpretativas de la experiencia de la enfermedad y de la experticia relacionada con la curación que hacen que la comunicación perpetúe entonces la desigualdad de esa asimetría inicial. En medio de este contexto entonces en el cual el paternalismo médico y esta asimetría radical se manifiesta como un problema, desde distintos sectores de la bioética y de distintas éticas aplicadas y de la ética médica en particular, se proponen distintas estrategias para tratar de nuevamente trazar unos puentes entre dos lugares de saber distinto y de experiencia distinta, el médico y el paciente, pero también para tratar de horizontalizar una relación estrictamente vertical. Y para ello entonces se empieza a investigar lo que ha sido llamado la medicina narrativa. Inicialmente la medicina narrativa propone que la manera en la que médicos y pacientes se relacionen no esté mediada únicamente o primordialmente por el tipo de documento que es una historia clínica. Los propósitos de una historia clínica, por supuesto, tienen que ver con dar información precisa, dar información objetiva, dar información que en términos pragmáticos para la toma de decisiones de administración de medicamentos o de tratamientos resulten eminentemente útiles, pero traza con mucha frecuencia una distancia entre el paciente como un sujeto, como una persona, y la enfermedad como un fenómeno a ser tratado. Entonces, desde la medicina narrativa se propone reemplazar el mecanismo de interlocución a partir de la historia clínica, del dato frío, de este rasero objetivo y objetualizante, hacia una dimensión cruzada por la narrativa. Y en ese sentido se habla de una medicina narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se propone un espacio en el cual los pacientes no solamente den cuenta o reporten síntomas de una enfermedad, sino narren su experiencia de la enfermedad. Y las experiencias están cargadas entonces no solamente de información que puede ser cuantitativamente medible o caracterizable en términos, digamos, de unas categorías cualitativas como la cantidad de temperatura, la frecuencia de la tos, el aumento o disminución del peso, sino que tiene que ver con la manera en la cual subjetivamente y llenando de matices y de posibles ambigüedades y de la riqueza poética que trae consigo contar una experiencia, se tiene la enfermedad. El registro narrativo, entonces, permite al médico no solamente relacionarse con el paciente como un sujeto complejo que tiene una experiencia vital de la cual solo una parte es su enfermedad, es decir, una no reductibilidad del paciente a su enfermedad y no una no reductibilidad de la enfermedad al dato concreto, le permite entonces establecer un tipo de comunicación más horizontalizado, que permite una comprensión más amplia y más profunda de lo que está en juego cuando se habla de la experiencia de ser paciente. Esta estrategia, por supuesto, no solamente redunda en lo que podría ser llamado una humanización del paciente y una humanización de la experiencia de la enfermedad, sino que tiene un efecto que va en la otra vía también, la horizontalización del médico y
eliminación o la propuesta de eliminación o de atenuación de la verticalidad de esa relación, simultáneamente humaniza al médico, quien tiene que relacionarse con la narración o con el testimonio narrado de la experiencia, no ya meramente desde el criterio racional, pragmático, utilitario, sino desde una experiencia hermenéutica que le vincula empáticamente con su paciente y en ese sentido le ayuda a explorar su propia humanidad en medio. Entonces, desde esta perspectiva de la medicina narrativa, fíjense, tenemos la idea de que es importante para médicos y para pacientes poder dar cuenta de maneras complejas, matizadas, ancladas en la subjetividad, de las experiencias, no para sustituir el dato, sino para enriquecer el panorama de comunicación, de interpretación y de y de encuentro entre dos personas en la relación médica. La bioética narrativa, entonces, supone no solamente la importancia de la medicina narrativa como una manera de horizontalizar y dignificar las relaciones médico-pacientes, muy concretamente concentradas en la práctica, sino que propone también que las narrativas o que los métodos de las narrativas sean utilizados también como métodos de investigación y de producción de conocimiento dentro del campo que llamaríamos la bioética o de sus saberes afines. Y eso significa entonces asumir que el análisis y la interpretación de las narrativas nos permite, ya no simplemente en el contexto concreto de la práctica médico-paciente, de la práctica clínica, sino en el contexto epistémico de la producción de conocimiento y de saber, el recurso a las narrativas nos permite ver cosas, ver asuntos, plantear preguntas, encontrar horizontes de sentido que probablemente no encontraríamos a partir de otro tipo de estudios, digamos, más objetualizantes, más objetivizantes, más neutrales, etc. Y entonces las bioéticas narrativas se constituyen como una manera de proponerle a quien investiga y quien produce conocimiento en bioética la aproximación a la experiencia de un otro o de una otra para sacar a la luz o resaltar los aspectos que puedan resultar interesantes en términos de la bioética. Es decir, sacar a la luz conflictos de valores, conflictos de principios, tensiones entre principios y decisiones y contextos prácticos, dilemas morales propiamente que pueda haber en la experiencia y consecuencias, por ejemplo, de estar situado en una posición bioéticamente compleja o dilemática en términos morales, etcétera, etcétera. El estudio entonces o la aproximación hermenéutica a estas narrativas no solamente entonces permite vislumbrar los contenidos de lo que llamaríamos la bioética, sino que permitiría entonces hacer aproximaciones que redunden en la posibilidad de evitar los puntos ciegos en casos similares, que permitan hacer aproximaciones más dignificantes de médicos y de pacientes, que permitan entonces abordar con mayor complejidad las situaciones que con mucha frecuencia desde enfoques más neutrales, más objetivistas, tienden a quedar simplificadas, obscurecidas y en muchos respectos anuladas. Entonces, la bioética narrativa se manifiesta entonces no solamente como una práctica en términos de la clínica y no solamente como una práctica en términos de la investigación y la construcción de conocimiento, sino que, y esta es la exploración que les traía yo aquí, también se manifiesta como un mecanismo pedagógico, como una herramienta en la enseñanza de ciertos saberes éticos y bioéticos que tiene unas particularidades especiales y unas, de pronto, unos puntos de agarre que otras aproximaciones a la pedagogía de la ética pueden no tener. Como creo que ustedes saben y como es bien conocido y siempre que quienes estudiamos ética nos hacemos la pregunta por la pedagogía y la relación entre la pedagogía y la ética o la educación y la ética, volvemos muy intencionalmente, porque no es meramente azaroso, volvemos a la pregunta, una de las preguntas iniciales que abren, digamos, el campo teórico de la filosofía moral o de la ética, como prefiramos llamarla, y es si la virtud, es decir, el bien, ser bueno o ser buena, es algo que puede enseñarse. Y ahí tenemos distintas preguntas, pues no es lo mismo preguntar si es posible enseñar el bien, a preguntar si es posible aprender el bien, a preguntar
si es posible enseñar algo relacionado con el bien que permita aprender el bien. Y estos pequeños matices van a ser importantes porque no solamente tienen que ver con la noción que uno tenga de lo que es saber el bien o el conocimiento del bien, si es un tipo de saber teórico, si es un tipo de saber sustantivo, es decir, un tipo de contenido, o si es más bien un saber práctico, si es más bien un saber formal, si es un saber del cuerpo, si es un saber situado, si es un saber abstracto, ¿sí? Eso tiene que ver con la manera en la que determinemos el bien, pero también tiene que ver con la manera en la que entendamos lo que significa enseñar algo, que es lo que es poner en un espacio, digamos, de relación pedagógica, de una relación entre alguien que esperaríamos, o bueno, esa es la discusión de Sócrates, de alguien que sí sabe algo y alguien que aún no sabe algo, y cómo se comunica entonces, cómo se construye ese conocimiento, o si acaso somos dos personas que no conocemos algo y estamos conjuntamente produciendo ese conocimiento, o si acaso entonces somos dos personas que sin saber algo tratamos de aproximarnos a un algo que es cognoscible por sí mismo. En términos de la pedagogía de la bioética, una de las primeras discusiones que hay al respecto es que si la bioética se plantea a sí misma como este lugar de producción de categorías para la evaluación de circunstancias, para el análisis de circunstancias, la propuesta de teorías y conceptos teóricos, entonces podríamos decir que hay ciertos contenidos o ciertos conceptos bioéticos que pueden ser enseñados y que pueden ser aprendidos y aprendidos, pero tenemos también la dificultad de que la bioética entonces se plantea a sí misma como un campo práctico, es decir, que tiene como objetivo el desarrollo de ciertas habilidades particularmente en relación con la toma de decisiones en contextos dilemáticos, en la intersección de la tecnología o de la tecnociencia y la vida. Entonces decimos, es posible que podamos entrenar en el conocimiento de los conceptos. Esto es lo que hace la filosofía, esto es lo que hace la ciencia, esto es lo que hace en muchos respectos la historia. Podemos tratar de transmitir los contenidos y los conceptos, pero cuando estamos preguntándonos por las prácticas, ¿qué significa entrenar a una persona para tomar buenas decisiones? ¿Qué significa entrenar a una persona para poder ver críticamente distintos lados de un problema? ¿Qué significa entrenar a una persona para ser empática, comprensiva, para buscar la dignificación del otro, para atender a los puntos ciegos y a las voces silenciadas? Vamos a tener entonces allí distintas dificultades, porque no es claro cómo se enseña entonces lo que podríamos llamar, como tengo tenemos una candidata doctora en este momento que está escribiendo su tesis doctoral sobre eso, en lo que podríamos llamar una virtud bioética. ¿Qué significa, digamos, poder ejercer, tener ciertos rasgos epistémicos y prácticos que deriven en una buena práctica bioética? Y entonces aquí entra la narrativa como una herramienta para cultivar, que no entrenar, que no enseñar en el sentido estricto usual de la palabra, porque es complicado. La narrativa se presenta como una herramienta interesante para cultivar ciertas habilidades, voy a llamarlas habilidades agenciales, es decir, ciertas capacidades relacionadas con la agencia, con la posibilidad de producir cierto tipo de acciones, producir cierto tipo de deliberaciones, que son particularmente útiles en el contexto de la bioética. Entonces, en el aspecto, digamos, relacionado con la pedagogía, me salgo de la historia, digamos, o del recorrido histórico de lo que ha sido la bioética y tomo otra discusión que ha, digamos, que ha vinculado la noción de narratividad y que nos sirve aquí para, para hablar de la particularidad de enseñar bioética. En las discusiones que tienen que ver con la posibilidad de dar una fundamentación o una justificación a los derechos humanos, esto es, una discusión sobre si los derechos humanos están fundados en una esencia humana inviolable cuyo respeto debe estar consignado en un tipo de principios que adquieran entonces una suerte de carácter de ley, o si los derechos humanos deben ser respetados puesto que están relacionados con un tipo de entidad o de ontología que los hace vinculantes, o si están justificados en términos de su principio de racionalidad incuestionable, absoluta y universal. Richard Rorty, un conocido pragmatista, sugiere que
filosóficamente y en términos jurídicos, no solamente no es sencillo, sino que parecería no ser deseable proponer que la base de los derechos humanos o que la práctica o las prácticas relacionadas con el respeto de los derechos humanos necesiten o requieran estar fundamentados o justificados en una racionalidad universal, neutral u objetiva, o en una esencia de lo humano que tenga que ser respetada, pues ambas maneras de pensar en los derechos humanos pueden ser rápidamente descartadas o rápidamente contraargumentadas, sino que propone entonces en términos pragmatistas que el respeto a los derechos humanos es mejor en términos meramente prácticos que su contrario. Es decir, es una apuesta por la idea de que ejercitarnos políticamente en defender y proteger los derechos humanos deriva en mejores consecuencias a nivel individual, social y global que asumir que no deben ser defendidos. Y para esto entonces surge la pregunta de qué tipo de incentivo o de motivación tendríamos los seres humanos y los estados y los organizaciones transnacionales para respetar los derechos humanos si no puede darse una justificación o una fundamentación sustantiva de estos. Y Rorty entonces acude a la idea de que el tipo de vínculo que deberíamos tener con cosas como los derechos humanos, con el respeto a los derechos humanos, no debería estar mediado meramente por una obediencia o adherencia a una ley universal, sino que podría pensarse como algo que está mediado por una suerte de posibilidad de adherencia afectiva o empática. Y sugiere que una de las maneras, perdónenme, una de las maneras más importantes o más interesantes de vincularnos con los derechos humanos o de promover el respeto a los derechos humanos tiene que ver con la exposición de los seres humanos a narrativas, maneras de mostrar la experiencia humana como una experiencia diversa, múltiple, plural, que no necesariamente resuena con nosotros en virtud de qué tan parecidos somos a la narrativa que estamos oyendo, viendo o experimentando de otras maneras, sino justamente que nos vincula en tanto que nos muestra una enorme diversidad. Y en esa medida, entonces, Rorty propone que buena parte de lo que podría llamarse la educación política o la educación moral de los individuos y de los pueblos en relación con los derechos humanos se haga a través de la adopción de narrativas. Martha Nussbaum, que es una reconocida aristotelista y que ha trabajado, digamos, ampliamente en propuestas sobre desarrollo humano y en una propuesta sobre el concepto de calidad de vida y de bienestar, adhiere a la propuesta de Rorty originalmente y sugiere entonces no solamente que las narrativas nos permiten vincularnos afectivamente con la pluralidad de lo humano, sino que ella va un poco más adelante y propone que el rol de las narrativas en nuestra vida es un rol de cultivo de unas capacidades especiales que tenemos como seres humanos y resalta entre ellas lo que ella llama la imaginación narrativa y nos dice parte de lo que constituye nuestra posibilidad de juzgar, de proferir juicios ponderados, adecuados, parte de lo que constituye nuestra capacidad de tomar decisiones adecuadamente, de razonar adecuadamente en términos morales, está vinculado con la capacidad de imaginar. Y la imaginación, entonces, no es simplemente la capacidad de formarnos imágenes, fantasía en el ojo de la mente de cosas que no son el caso y dejarlas allá en un plano de irrealidad, sino que la imaginación es algo que nos permite explorar, y si ustedes así lo quieren, ponernos en el rol de alguien que no somos, creer cosas que no creemos, amar a seres que no amamos, tener experiencias que no podríamos tener, y la imaginación entonces en ese sentido ejercita sobre objetos que no son el caso, sobre narrativas que pueden ser ficcionadas o reales, pero que no estamos experimentando en primera persona como quien tiene experiencias de su propia vida. En ese ejercicio entonces estamos no solamente cultivando la posibilidad de ver el mundo, de imaginar mundos posibles distintos, maneras distintas de vivir el mundo, sino que estamos también ejercitando las habilidades o las capacidades que nos hacen deliberadores adecuados humanos.
tenemos que enfrentarnos a ciertas incertidumbres. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, que al leer una tragedia como Antígona, cuando leemos que Antígona debe tomar una decisión sobre si dejar que su hermano, que ha sido considerado un traidor, su cadáver entonces repose allí para que se lo coman los perros y se lo coman los buitres, y por tanto no pueda entonces su alma bajar al Hades y estar tranquila, y eso también implica entonces una humillación profunda a su linaje familiar. Ella debe tomar una decisión si permitir este tipo de atrocidad o no permitirla. Y quienes leemos la tragedia, entonces en el ejercicio imaginativo que implica leer, sentimos cosas, nos vemos inducidas e inducidos a sentir, a tener experiencias emocionales que no tendríamos en nuestras vidas cotidianas, pues no estaríamos expuestos a ese tipo de estímulo de circunstancia moral. Estar entonces expuestos emocionalmente, cognitivamente, porque tenemos que tratar de plantearnos qué es lo que está sucediendo y dónde radica la dificultad, y evaluativamente tener que aprobar o rechazar la opción que toma Antígona, independientemente de que nuestro rechazo cambie o no cambie la historia, porque es bien interesante que, por ejemplo, la tragedia griega no es un tipo de narrativa de construye tu propia aventura. Sería muy distinto al caso donde pudiéramos decir, vaya a la página 56 para enterrar a Polinices, vaya a la página 67 para no enterrarlo. No es así, es decir, hay una suerte de inevitabilidad de lo que sucede en el texto, que juega con nuestras emociones y que juega con nuestra manera de producir juicios y que juega con nuestra manera de comprender el mundo, que en muchos respectos cultiva las habilidades que son necesarias para poder tomar buenas decisiones, para poder tomar distancia respecto a nuestros propios prejuicios en casos dilemáticos, para poder atender a experiencias de vida que no hemos tenido. Y entonces, en esta medida, fíjense, la exposición a narrativas diversas, a narrativas que sitúan a los y las estudiantes a dilemas que probablemente no hayan encontrado en su propia experiencia y no vayan a encontrar, a proponerles montarse en el bus, si ustedes me permiten el coloquialismo, ¿no? O sea, subirse en la historia y en la experiencia de un personaje radicalmente distinto a ellos y a ellas, lo que permite entonces es cultivar unas habilidades que en el momento de la deliberación bioética, en el momento del ejercicio clínico, en el momento de la toma de una decisión, van a haberles permitido tener experiencia previa de lo que significa ver desde otro punto de vista, vivir desde otro punto de vista, sentir desde otro punto de vista las experiencias dilemáticas relacionadas con los casos, así no sean las mismas. Y entonces una de las maneras en las que esto se integra es no solamente exponiendo a los y las estudiantes a textos clásicos en los cuales se manifiestan y se presentan con mucha claridad tensiones que llamamos bioéticas, por ejemplo, en el caso de Antígona, que es el texto que trabajamos cada año con todos los primeros semestres, se presenta la tesis. Es un texto que con muchísima claridad podría uno hacer un análisis, digamos, diciendo el conflicto bioético en el que se encuentra Antígona tiene que ver con la dicotomía entre los deberes familiares y filiales, entre los deberes femeninos, y de sujeción como súbdita del rey, y los deberes, por ejemplo, del Estado y de la ley de los seres humanos, y el lugar de jerarquía que tiene el rey. Con mucha frecuencia se interpreta como una obra que nos plantea el conflicto entre lo divino y lo mundano, ¿no? La ley religiosa de los dioses y la necesidad de enterrar para poder lograr que el alma baje al Hades, versus la ley de los seres humanos, la prohibición que Creonte formula en contra del entierro. Y entonces en estas tensiones bioéticas, fíjense que tan solo conceptualmente uno podría hacer un análisis de la obra, pero la apuesta que se tiene es que la comprensión cabal de lo que es un dilema moral o un conflicto bioético no redunda simplemente en una comprensión teórica, racional, fría y abstracta de lo que está en juego, sino que tiene que ver muy, muy centralmente con la manera en la que se moviliza todo un aparato afectivo en relación con la posibilidad
evaluativa de formular juicios y con la posibilidad imaginativa de formular soluciones y maneras de aproximarse. Los dilemas no se solucionan, por supuesto, pero maneras de abordar esto. Y entonces, además de la lectura, entonces, a los estudiantes hemos construido colectivamente en los últimos 7 años, hemos llamado una apuesta pedagógica por hacer pasar el dilema bioético por el cuerpo. Y esto tiene que ver con la idea de que, si bien la imaginación en términos del ejercicio que se hace cuando se lee o se oye o se ve cinematográficamente una narrativa, una tragedia, una aventura de un héroe, etcétera, etcétera, es poderoso y ejercita, digamos, en un sentido importante las habilidades agenciales, hay un rasgo adicional de actividad en el hecho de performar la obra teatral, en el hecho de adaptarla, interpretarla y hacerla pasar por mi voz. Cuando se pasa por el propio cuerpo, cuando se busca que sea el propio cuerpo el que manifieste los gestos de dolor, los gestos de ira, los gestos de incertidumbre, cuando el cuerpo se mueve como si estuviera coaccionado por el dilema trágico, sucede que la potencia imaginativa no solamente se queda en el plano de abstracción, de la comprensión, digamos, racional y no solo racional, pero podríamos llamar hipotética, una suerte de plano subjuntivo de comprensión, sino que cuando se pasa la experiencia por el cuerpo, cuando se performa el dilema, parece haber una transformación interesante de las maneras de evaluar y de sentir la dificultad de ese dilema. Y entonces la apuesta tiene que ver con que cuando quienes usualmente están en el lugar de asimetría, del médico o de la médico, de la psicóloga, de la trabajadora social, de la psicóloga, de la profesora respecto de sus pacientes o de sus estudiantes, parece ser importante que el cuerpo haya tenido una experiencia de estar en la situación del dilema, en la situación del dolor, en la situación de la contrariedad, de la no autoridad, de estar sometido a una voluntad externa como la de los dioses para ampliar esta comprensión. Y entonces el ejercicio pedagógico de la narrativa performada en el campo de la bioética busca no solamente entonces hacer una ampliación de las capacidades agenciales, de las habilidades para imaginar, para juzgar, para deliberar, para comprender, sino también busca muy centralmente tratar de expandir el repertorio emotivo corporizado de la experiencia de la dificultad moral. Y en esa medida entonces es una apuesta que busca dar unas herramientas prácticas y concretas para el desarrollo de lo que podríamos llamar, y ya les contaba, una suerte de virtud bioética relacionada con la empatía, la comprensión, la deliberación y el juicio. Creo que hablé más rápido de lo que estaba esperando y creo que mi presentación iba hasta aquí. No sé si haya preguntas o comentarios que quisieran hacer. Perdón, tenía desactivado el micrófono. Sí, muchas gracias, profesora, por la charla, por la presentación. Normalmente les recuerdo a los asistentes que en el chat de preguntas pueden plantear sus inquietudes. En este momento todavía no tenemos preguntas. Y vamos entonces a esperar un momento, profesora María Lucía. De pronto, mientras ellos preguntan, si habría algo que me interesaría que usted ampliara un poco. Yo mismo asumí pues una de las charlas acá en el contexto de este seminario y me enfoqué estrictamente en el tema de enseñar la ética. Y si se puede enseñar la ética. Usted lo ha puesto en el contexto de si se puede enseñar la virtud, y en concreto en virtudes de tipo bioéticas que claramente son empáticas, ¿cierto? Lo que quisiera saber es si en el trabajo que usted ha realizado en la universidad, pues, ¿cuál ha sido el éxito del método que usted tiene de enseñanza de la virtud ética? Si hay algún ejemplo que nos pueda contar a través del cual eso se materialice. Sí, ha habido varias experiencias interesantes al respecto. Una que es muy común es que
quien entra a hacer un doctorado y se le pide hacer una obra de teatro, usualmente dice no me interesa, no tengo ni 5 de ganas, yo no quiero exponerme a esta vulnerabilidad. Hemos visto con frecuencia que sucede que particularmente quienes estudian medicina han construido, digamos, en términos de su propio carácter, una suerte de barrera protectora. Quienes están expuestos al dolor ajeno con mucha frecuencia, entonces construyen una suerte de barrera. Y hemos visto, porque también han reportado ellos mismos y ellas mismas, que después de la experiencia de la ética narrativa han sentido una suerte de catarsis, una suerte de liberación emotiva que les ha permitido, digamos, vincularse pues, de manera más emotiva con sus temas de estudio y con sus temas de investigación. Y eso ha sido interesante, digamos, una suerte de transformación emotiva en estudiantes creo que es un punto interesante. Sobre si ha habido, digamos, una manera de medir estrictamente qué tan eficaz es esto como mecanismo pedagógico, supongo que habría que construir ciertos indicadores también en la manera en la que se produce conocimiento. Si notamos que, por ejemplo, quienes entran al programa están siempre interesados por hacer trabajos muy disciplinares, quienes vienen de áreas de la salud sobre todo quieren construir trabajos muy cualitativos, muy cuantitativos, muy muy estrictos en términos de quiero descubrir cuáles son los indicadores de tan. Y posteriormente los problemas de investigación se transforman y empiezan a ser unos problemas de investigación que están más preocupados con mucha frecuencia por la solución de problemas que detectan en términos, por ejemplo, de asuntos de justicia o de dignidad o de respeto a los pacientes. Entonces ahí podría haber alguna distinción, aunque por supuesto pues hay un sesgo, quien entra a estudiar bioética tiene ya la espinita. Entonces digamos que no podría adjudicarme el éxito a través del método. Pero sí, no sé muy bien de qué otras maneras uno podría como evaluar ese éxito, más allá, digamos, como de los autorreportes de quienes pasan por la experiencia y sienten que entonces ven más complejidades en lo que antes les parecía más sencillo. No sé si eso sea suficiente, pues. Sí, profesora, gracias. La semana pasada habíamos tenido tuvimos más bien una conferencia que un poco en la experiencia de la enseñanza de la bioética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Se interesaría saber si usted cree que este método se puede integrar a los pensum de medicina o se puede relacionar con otras materias, por ejemplo, como biología. ¿Cómo lo ve usted? Yo creería que sí, yo creo que la potencia pedagógica de las narrativas es enorme y uno tendría que hacer una distinción que pues quizás yo no hice, pero que sí vale la pena, ahora que lo mencionas, creo que valdría la pena, ¿no? Por supuesto, Nussbaum tiene la idea de que la narrativa tiene una función pedagógica no en el sentido en el que enseñe contenidos, no en el sentido en el que sea moralizante, en el que nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo, qué hacer y qué no hacer, sino en un sentido distinto, es de abrirnos los horizontes a la diversidad, no solamente axiológica, sino vital, digamos, de distintas maneras de vivir la experiencia humana. Y en ese sentido, yo sí creo que las narrativas podrían hacer parte de proyectos educativos de distinta índole. Alguna vez trabajamos con relacionado con el cine sobre el impacto que tuvo un curso de narrativas de ciencia ficción en estudiantes de ingeniería y bioingeniería. Y cómo, por ejemplo, el cambio de narrativas, el tipo de narrativas a las que se exponen, casi siempre muy tecnooptimistas, ¿no? Entonces el progreso nos va a hacer más felices y de repente entonces se les expone a narrativas de ciencia ficción un poco más distópicas, un poco más mesuradas, les cambia y les altera un poco la suerte de temeridad ingenieril con la que abordaban sus propios problemas. Entonces creo que sí sería muy interesante. Yo creo que para un programa de medicina, un par de materias, o una al menos,
métodos cualitativos o de maneras de abordar la práctica que incluyeran narrativas sería muy útil realmente. Ayudaría un poco a despositivizar el ejercicio de la medicina. Gracias, profesora. Tenemos pues, 2 preguntas. Una es de un asistente anónimo. Ujú. Si los ejercicios autobiográficos pueden ser también un método de medicina narrativa. La respuesta es que sí, ha habido distintas aproximaciones a la construcción de medicina narrativa. El ejercicio autobiográfico como lo que uno podría llamar en términos rickerianos una narratividad de sí, es entendida con frecuencia como una de las maneras de producir medicina narrativa, hablando de la experiencia de la enfermedad como parte de la vida, como integrada dentro de una narrativa amplia de la vida y de la existencia. Y recientemente he leído también maneras muy interesantes de combinar la medicina narrativa y la bioética narrativa con ejercicios etnográficos y autoetnográficos, que son muy interesantes en términos de la producción de conocimiento, que asumen la propia experiencia y la interpretación y la capacidad de narrar la propia experiencia como un insumo de construcción y de análisis interesante. Entonces sí hay maneras de pensar en en una suerte de autobiografía como medicina narrativa. Sí, Mario Benavides primero agradece por la charla y tiene la siguiente pregunta. ¿Cómo podría ser posible la medicina narrativa cuando una consulta dura por mucho 20 minutos? ¿Qué otros escenarios pueden ser posibles para que la asimetría en la relación médico-paciente no se haga más profunda? De hecho, en el actual sistema de salud, ¿tiene cabida la medicina o bioética narrativa? Pues se pregunta él. Muy bien, esa es una excelente pregunta y es una con la que nos encontramos frecuentemente. Y uno de los diagnósticos, digamos, es que el actual sistema de salud privilegia un tipo de relación médico-paciente deshumanizante en ambas direcciones. La falta de tiempo, la mediación de una cantidad de formularios como parte de la historia clínica, la exigencia de cumplir con una serie de citas al día, la posibilidad que tienen los pacientes de cambiar de médico si no les cayó bien quien los está atendiendo. Todas estas son condiciones que promueven una suerte de deshumanización de la relación médico-paciente y profundizan un montón de las desigualdades y de los problemas que se manifiestan como bioéticamente relevantes. Entonces, una de las primeras cosas que uno diría es la posibilidad de arreglar o mejorar muchas de las condiciones precarizadas de la atención en salud pasarían por reevaluar las maneras en las que se piensa la atención, y una de ellas tendría que ver con el cambio de los tiempos y de los escenarios de encuentro entre médicos y pacientes. Entonces, eso habría que mirarlo. En el sistema general de salud, por ejemplo, la consulta externa sería un buen lugar para empezar a pensar en alternativas, digamos, de escenarios de tratamiento. En Colombia hay hay varias experiencias interesantes sobre bioéticas narrativas como maneras de establecer relación médico-paciente. Usualmente, por ejemplo, hay estudios interesantes y ha habido casos estudiados interesantes sobre la relación entre pacientes de oncología en contextos, por ejemplo, de cuidados paliativos, en asuntos relacionados con fin de vida, que dan cuenta de que la experiencia, digamos, de que estas experiencias son posibles y que las relaciones de tratantes y pacientes pueden estar mediadas de maneras diferentes y pueden estar guiadas, digamos, por una suerte de narratividad en procesos más extendidos. De manera que sí, hay posibilidad de pensar en estrategias, digamos, de intervención del sistema de salud y de la práctica clínica concreta, en las cuales la modificación de ciertos sistemas y de ciertas estructuras haga posible el ejercicio de prácticas como las bioéticas narrativas. Pero a eso hay que trabajarle. Sí, gracias otra vez, profesora. El mismo asistente anónimo deja una apreciación, no es una pregunta en concreto. Si usted desea decir algo al respecto, pues por supuesto nos gustaría escucharlo. Dice, Ujú. valioso y bello recurso el de performar,
pienso en este momento en la infancia y en el juego performático y de roles en los que los niños se envuelven para aprender del mundo, y él ve cierta semejanza con esto. De nuevo le agradece y bueno, en consonancia pues con esa apreciación, uno también puede pensar en el programa de filosofía para niños, en el que también pues lo performático juega un papel fundamental y bueno, seguro que ahí hay una buena conexión con lo que usted nos está presentando. Sí, sí, yo creo que hay un montón de potencias muy interesantes porque creo que, y particularmente para la ética, la noción del aprendizaje corporizado, del aprendizaje mediado por el juego, del aprendizaje mediado por distintas formas de performatividad, repetida o no repetida, abre las puertas a un tipo de creatividad que yo creo que es éticamente interesante de explorar. Creo que una de las fuentes de dogmatismo tiene que ver con una ausencia de posibilidad, una ausencia de espacios creativos, eh, libres de, voy a decir esto así, libres del riesgo concreto de la toma de decisiones en el mundo real, que sí están disponibles en el juego y en la performatividad y en la imaginación. A veces poder tomar en los escenarios en los cuales la toma de decisiones siempre involucra un riesgo real, siempre involucra la posibilidad de cometer un error grave en el mundo. Hay una tendencia más fuerte a aferrarse a lo que ya está firme que a producir alternativas creativas. Y en ese sentido creo que el juego y la performatividad abren las puertas para consideración sin consecuencias que pueden ser interesantes. Bueno, y hay una pregunta final. Le agradezco de antemano su esfuerzo porque sé que no es fácil entonces, ofrecer la charla y tener que responder preguntas. Eh, No sé pues si usted realmente pueda decirnos mucho, porque es una pregunta demasiado abierta, que si existe la posibilidad de pensar la eutanasia como válida desde la filosofía y la ética. O sea, eso es una pregunta muy general, pero si Okay. usted quiere decirnos algo al respecto, con ello podríamos ir terminando. Pues la posibilidad, por supuesto, digamos, toda la discusión en torno de la eutanasia, las discusiones que son múltiples y que no vienen simplemente desde el siglo XXI, siglos XX y XXI, sino que la discusión sobre la posibilidad de decidir sobre la propia muerte es una pregunta que tiene larga, larga historia filosófica, ¿no? Entonces sí, es posible pensarla éticamente y filosóficamente. De si es válida, no estoy segura qué significa preguntar sobre la posibilidad de decir que algo es válido, porque tendríamos que preguntar si estás haciendo, si se está preguntando si el lugar de la filosofía o de la ética filosófica es el lugar de autorizar o darle permiso a la gente de hacer cosas. Creo que sería una interpretación complicada sobre el lugar que tiene la filosofía en la consolidación o en la construcción de conceptos sobre lo bueno y lo malo, sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre lo permitido y lo no permitido. El sentido en el que la ética es normativa no es el sentido en el que nos dice qué hacer, sino que nos da pautas para proponer preguntas y para establecer criterios para verificar nuestras propias maneras de creer las cosas sobre la vida. En ese sentido, yo creo que sí, si uno se está haciendo la pregunta en primera persona, sobre si la eutanasia es una opción para uno mismo en caso de enfermedad o es opción para alguien a quien uno quiere, que no puede tomar la decisión por sí mismo. Creo que la filosofía y la ética dan muchas herramientas para plantear esa pregunta, para buscarle maneras de responder a esa pregunta, sin que eso signifique que la filosofía nos dice a todos y a todas en todas las circunstancias qué sí hacer y qué no hacer. Entonces, eso diría yo, por ahí iría yo con esa última pregunta. Muchas gracias por esa pregunta, amplia pero importante. La pregunta fue de Salvador Romero y me apena decir que no me percaté que había otra pregunta. Esa sí es nuestra última pregunta de Paula. Okay. La pregunta de Paula es la siguiente: ¿qué herramientas pedagógicas conoce usted que aporten a la ampliación del registro moral para responder a cuestiones que tienen que ver con el trato de los animales no humanos, como una bioética ampliada? Mm.
Hay varios recursos, digamos, que han sido interesantes, que hemos explorado, que varios de los estudiantes de los programas de bioética han utilizado, que son chéveres. Uno, por supuesto, nuevamente darle nuevamente el run run a las narrativas, ¿no? Exponernos a literatura o cinematografía que nos hace vincularnos empáticamente con otros vivientes no humanos. Es interesante. No, yo no tengo, digamos, la medida, no he hecho el estudio cuantitativo, pero sé que existen y que los han publicado, por ejemplo, en el journal que tiene Johns Hopkins sobre la modificación, digamos, de los juicios respecto del tratamiento de vivientes no humanos después de haber sido expuesto a narrativas cinematográficas o documentales que muestran la complejidad, digamos, de los seres vivientes. Eso es una opción. Y recuerdo muy claramente una tesis que escribió un estudiante cuya profesión, él es veterinario y zootecnista, y tuvo un ejercicio pedagógico con sus estudiantes para el tratamiento de caballos y equinos en general, en el que les proponía el ejercicio a sus estudiantes de que uno de ellos fuera el caballo y el resto fueran los veterinarios y zootecnistas encargados de trabajar con él. Y lo que encontró es que cuando pasaban una de dos cosas, ¿no? Entonces, o se tomaban muy en serio la idea de que el compañero era un caballo y lo trataban con la fuerza y como con la falta de consideración común con la que trataban a los caballos, y luego notaban el dolor en el cuerpo del compañero y recapacitaban y decían, uy, algo está pasando, estamos siendo muy toches, pues. O la otra es que por ver al caballo con el cuerpo, pues, del compañero, caían en cuenta muy temprano de que sus prácticas usuales eran problemáticas. Entonces es una herramienta pedagógica también interesante, que uno podría discutir, digamos, filosóficamente, tiene muchas cositas, pero que podría ser interesante. Y la otra, digamos, otra práctica que es bien bonita es la práctica de cuidar de una planta. Es una estrategia bien interesante proponerle a un grupo de estudiantes que cuiden una planta durante un semestre y que hagan reportes sobre ella, cómo se ha comportado, cómo ha crecido. Y eso implica entonces el establecimiento de una relación íntima con una criatura con la que usualmente no se establecen relaciones íntimas. Y eso modifica un poco las maneras de proceder. Puede que no tan definitivamente, pero sí provisionalmente al menos, con vivientes no humanos. Diría yo que por ahí hay ciertas estrategias que se pueden adoptar que son interesantes. Bueno, perfecto, muchas gracias. Antes de despedirnos de la profesora María Lucía Rivera, les recuerdo que tenemos un último encuentro este viernes. Claudia Fonnegra nos va a ofrecer una charla y sabiduría práctica, y esperamos otra vez contar con la asistencia de todos y todas. Profesora, muchas gracias por su charla, por responder las preguntas. Le deseo una rápida y pronta mejoría. Muchas gracias. Ojalá tengamos otra oportunidad pronto para volver Ojalá. con usted. Ojalá. Muchas gracias a todas y a todos por asistir, por sus preguntas y su atención. Les pido disculpas por estar en condiciones disminuidas y ojalá nos veamos en otra ocasión. Bueno, mucha salud. Muchas gracias. Y bueno, también gracias a nuestra comunicadora Laura Chandía, a Odea Arroba, y bueno, hasta el viernes. Que estén bien todos. Hasta luego. Hasta luego.